Hola, ¿qué tal? Gracias por seguirnos en Telesur. Hoy hablando un tema importantísimo, la cultura, la acción cultural contra el genocidio en la Franja de Gaza. Lo que le está ocurriendo al pueblo palestino para muchos es imperativo desde todos los puntos de vista. Para otros trasciende un poco más allá de lo político, de lo geopolítico, y es justamente en la expresión artística que también alzan la voz artistas, movimientos sociales, no solamente en nuestro continente, sino en el resto del mundo. Queremos hablar de este tema, las acciones culturales frente al genocidio en la Franja de Gaza. Así comenzamos. En medio del genocidio y limpieza étnica que acomete el Estado sionista de Israel contra la población de Gaza, artistas de diversas disciplinas han manifestado su repudio contra los crímenes de lesa humanidad de Tel Aviv y también lo hacen desde la producción cultural. Ahí teníamos el perfil de nuestro programa en texto y contexto, hablando del arte, de forma de protesta sobre lo que ocurre en la Franja de Gaza, el genocidio del pueblo palestino. Vamos a hablar de este tema. En estudio me acompaña Morela Jurado, escultora y pintora. Muchísimas gracias, Morela, por tu tiempo con la audiencia latinoamericana. También nos acompaña Joel Linares Moreno. Él es poeta, artista y, por supuesto, también nos da su visión el día de hoy sobre este tema. Muchas gracias por tu tiempo. Y en la distancia también nos acompaña Valentina Cabrera, actriz y dramaturga. Valentina, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Bueno, hablando del escenario que no es nuevo, es decir, lo que ha ocurrido en la Franja de Gaza ha sido expuesto por artistas, por grandes colectivos artísticos en el mundo durante mucho tiempo. Sin embargo, es imperativo en la actualidad, teniendo en cuenta lo que está ocurriendo, el genocidio en tiempo real. La importancia, Morela, de que el día de hoy, a día de hoy, se continúa haciendo este trabajo, esta lucha, alzar la voz desde colectivos artísticos como se han venido haciendo en los últimos meses. Bueno, no es imperativo, es urgente que lo podamos hacer. Y lo vamos a seguir haciendo. Los artistas comprometidos con la estética de los pueblos en resistencia, seguimos trabajando incansablemente. En todo el mundo, además. Hay voces en todo el mundo. Pero yo creo que más allá de ese trabajo de hormiguita que venimos haciendo entre todos, hay que trabajar, los gobiernos que son pro-Palestina, tienen que trabajar en desarrollar plataformas para la visibilización de ese contenido. Porque ¿qué pasa? Israel es el dueño del lobby en todos los ámbitos, incluyendo, por supuesto, el cultural. Sí. Es el dueño, pues, o sea, lo que acaba de suceder con Eurovisión, por ejemplo. Son los que pagan, son los que arman, pero en Hollywood, en las películas, en todos lados. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con ese otro lado de la gente que está comprometida con la causa palestina? Bueno, necesitamos, y utilizo y celebro esta plataforma de Telesur para hacer un llamado precisamente a los gobiernos para que nos visibilicen a todos los que estamos haciendo este trabajo, porque definitivamente no podemos luchar contra ese monstruo que es Israel, que tiene toda ese poderío a nivel comercial que no permite poder visibilizar las luchas creativas, las luchas poéticas, las luchas simbólicas de los pueblos que de alguna manera están trabajando por la descolonización de la mirada. Sí, del sionismo transnacional. Exactamente. Joel, parte de lo que dicen artistas alrededor del mundo es que esto, más allá del genocidio palestino, también es un genocidio cultural por lo que está ocurriendo allí con artistas palestinos. La importancia de este movimiento alrededor del mundo, la visibilización del arte para poder plantear, que la gente vea y observe lo que ocurre en la Franja de Gaza. ¿Cómo ves hoy en día ese escenario? Fíjate, desde el Nakba hasta nuestros días han pasado 77 años, se cumplieron hace algunos días el 15 de mayo. Sin embargo, es la primera vez que en el caso concreto de Palestina, y creo que en el caso concreto de toda la humanidad, es que asistimos a la generación de una matanza, de un genocidio en tiempo real.
O sea, la podemos ver en vivo, incluso en algunas cuestiones que terminan siendo bastante, pero bastante fuertes, imágenes que son bastante fuertes. Podemos ver en vivo la defenestración, el etnocidio de un pueblo en su cotidianidad, cómo son borrados de la tierra. Cuando ocurrió la Nakba en el año 1948, solamente el primer día 750.000 palestinos fueron sacados de sus casas. Y no solamente eso, más de 1.000 pueblos de Palestina, del territorio ancestral de Palestina, fueron borrados de la tierra. Entonces, el tema es que el sionismo y la ocupación del territorio de hoy día de Palestina, pero que es un proyecto mucho más grande, que es el Gran Israel, lo que se plantea precisamente es borrar la memoria. El tema de mantener la memoria es una de las grandes tareas del arte. Una de las cosas que siempre han hecho los imperios y ese tipo de mecanismos es que, por ejemplo, desde Egipto, si tú querías borrar a alguien de los albores del tiempo, borrabas su nombre de las paredes, borrabas su nombre de las inscripciones, borrabas su nombre de lo escrito. Y eso es lo que ha intentado hacer Israel, borrar el nombre de Palestina y la memoria de Palestina del planeta, de la historia. Y en ese sentido, el arte y los artistas tienen el compromiso de seguir visibilizando y seguir dando voz a un pueblo que hoy día clama por su derecho a existir. En ese sentido, creo que esa función del arte, de visibilizar a los subyugados, a los oprimidos, es fundamental. Sí. Valentina, decía Morela que es urgente más que imperativo, y dice Joel, es una responsabilidad desde los artistas, de los movimientos artísticos alrededor del mundo, de lo que ocurre en la Franja de Gaza y este genocidio cultural. ¿Estás de acuerdo? Claro que estoy de acuerdo. De nombrar la palabra descolonizar, ¿no? Descolonizarnos, descolonizar la mirada, descolonizar los oídos, descolonizar la voz, descolonizar los cuerpos, ¿no? Los cuerpos, las cuerpas que son las primeras que pierden los derechos en este conflicto, en este genocidio sistemático que lleva Palestina por más de 77 años, ¿no? Unos cuerpos que pierden absolutamente sus derechos, porque este genocidio no es solo los escombros y las bombas, sino todos los universos que se desprenden de esa barbarie, ¿no? Esa hambre de justicia, de libertad, en la resiliencia y en la profunda resistencia de un pueblo que existe y por eso resiste, y ante estos cuerpos que son mutilados, despojados, invadidos, expoliados, cómo empezamos nosotros y nosotras como creadores, artistas, a empezar a realizar una gran avanzada precisamente pro-Palestina por necesidad y urgencia, porque como nosotros hemos escuchado desde nuestro comandante Chávez, la causa palestina es la causa de todos los pueblos, la madre de todas las causas. Entonces desde allí, como creadores y como creadoras, nos paramos frente a este genocidio que no es al pueblo palestino, es el sionismo frente a la aniquilación y la limpieza étnica de todo pueblo originario y todo vestigio que luche por su autodeterminación y su soberanía. Y para eso estamos nosotras, las artistas, los creadores. Sí, justamente es la importancia de lo que venimos debatiendo el día de hoy, y que tiene también desde lo artístico también los desafíos. Ya vamos a hablar más adelante de la censura, porque es algo que no escapa desde el sionismo transnacional, no solamente en los artistas, sino en cualquier cantidad de sectores en el mundo. Pero vemos que efectivamente hay pintura, hay poesía, hay música
¿Cómo estás viendo, Morela, la posibilidad de transmitir lo que ocurre, el sufrimiento del pueblo palestino en todas estas expresiones? ¿Y cuál es el desafío que más tú ves, tú como pintora, tú como artista? Bueno, fíjate, yo creo que es un desafío de la humanidad. Nosotros, a lo mejor yo puedo ser muy radical, pero tenemos que darnos cuenta que la desmesura tomó al homo. La desmesura. Ya no hay quien pare a esta, o sea, han habido miles de genocidios en la historia de la humanidad, pero digamos que este es el más cruento porque lo podemos ver todos los humanos y porque no hay ni organismos internacionales, ni ONG de derechos humanos, ni Dios, ni el juicio divino que pare esta avanzada de Israel. ¿Ok? Entonces, la historia se partió por la mitad a partir de este momento. Yo creo que no es la inteligencia artificial la que cambia, la que va a cambiar al humano. Es a partir de este instante donde la desmesura, sabemos que la desmesura tomó la historia de la humanidad, que no hay manera de pararlo. Evidentemente el artista siempre va a estar creando. ¿Por qué? Porque el hombre es el animal que simboliza. El único animal que simboliza es el hombre y la mujer. Y entonces siempre vamos a estar, esa es la sístole y la diástole del ser humano. Y siempre vamos a estar creando en pro de, por supuesto, de la lucha de los pueblos. O sea, Shakespeare decía que el hombre, la mujer tenía dos temas de conversación, el amor y la muerte. Y todo lo que es muerte también representa a Palestina. O sea, vemos un Guernica, por ejemplo, y también representa a los pueblos subyugados, y también representa a Palestina, y también representa a todos los genocidios. O sea, yo, por ejemplo, recuerdo el poder, además, que tiene el arte de cambiar al espectador, aunque sea de manera individual. Hay una obra muy, muy importante que logré ver en la Bienal de Sao Paulo en el año 2010 de un chileno artista llamado Alfredo Har. Cuento brevemente de qué se trata. Un pasillo con unas letras oscuras, unas letras iluminadas que decía esta mujer tenía 30 años, la conocí en Ruanda, ella estaba en la iglesia, entró a la iglesia con su familia, a su familia los mataron a todos frente a ella y ella pudo salir solamente con su hija mayor, se escondió una semana bajo el lago y salía a comer de noche. A la semana volvió a la iglesia a ver qué quedaba y me la encontré allí. Y nunca olvidaré sus ojos. Ese es el camino. Cuando entra a la sala mayor, es una sala gigante con una mesa de tamaño heroico y una montaña de 1 millón de diapositivas con los ojos de esa mujer de Ruanda. Eso es inolvidable. Y esa mujer de Ruanda es la misma madre de Palestina y es la misma madre que sufre y es el mismo dolor que podemos sentir todos los que estamos a favor, todos los inteligentes que estamos a favor de que se acabe esta matanza extraordinaria, este genocidio horrible que está sucediendo en Palestina. Pero además es un genocidio que sabemos que si no se para, como dice nuestra compañera artista, va a replicarse. Y uno de los primeros países donde se puede replicar, evidentemente, es Venezuela. Entonces tenemos que desarrollar plataformas para mostrar el simbolismo de la lucha por la sobrevivencia y por la civilización, si es que todavía podemos. Una lucha, y hablabas del tema de la muerte, no siempre es, digamos, abordada de una manera muy expedita en otros sectores. La cultura tiene la posibilidad de hacerlo de una mejor manera para poder explicarlo, para poder llegar al corazón de la gente en torno a lo que ocurre con el genocidio en la Franja de Gaza. Joel, este desafío también, porque representar lo que ocurre en la Franja de Gaza, un escenario de muerte, de niños masacrados, de personas que son encontradas en fosas, no es nada fácil, y la cultura puede llegar de otra manera, pero teniendo también ese respeto a las víctimas. ¿Estás viendo también un desafío en ese escenario? Mira, los dos grandes temas, en mi opinión, los dos grandes temas del arte es el tánatos y el eros, es la vida y la muerte. Son los dos grandes temas, el amor,
que está imbricado entre esos dos grandes temas, ¿no? Siempre, por supuesto, el asunto de tratar la muerte y tratar la tragedia va a ser un hecho delicado. Sin embargo, el arte está hecho para darle voz a aquellos incluso que han sido subyugados y eliminados a través de políticas como el sionismo. Mira, el gran tema aquí, como lo plantea Morela, es el tema de las plataformas. Sabemos que la gran industria, entre comillas, cultural del mundo está financiada y controlada por el sionismo. Solamente tenemos que ir a Hollywood para que nos demos cuenta que solamente levantar la voz de cualquier artista en contra del genocidio palestino es defenestrar su carrera, es que se acabe su carrera. Eso sucede, y no solamente sucede en Hollywood, sucede en la industria de las bienales, en la corporación literaria del mundo. Sí. Es decir, un artista que se atreva a levantar la voz en nombre de las víctimas del genocidio palestino, está exponiendo, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la posibilidad de tener una carrera y de poder seguir construyendo y de seguir mostrando. En ese sentido, es urgente que hayan, como dice Morela, plataformas nuevas, emergentes, que permitan de alguna manera seguir mostrando la obra. Pues la obra se sigue construyendo, la obra se sigue haciendo, y se sigue haciendo incluso en la oscuridad. Lo que necesitamos es que aquellos que tienen la capacidad de poder generar esas plataformas, no solamente las creen, sino que las mantengan, las promocionen, las instalen en una nueva forma de lucha, que es la lucha en el territorio de la mente. La lucha de hoy día es el territorio de la mente. Allí está la gran batalla. Y en ese sentido, el tema de la civilización o barbarie está por completo sobre la mesa. Sí, la lucha está en la mente, la batalla se da también a través de la cultura. Vamos a ir a una breve pausa en nuestro texto y contexto. Seguimos hablando de la acción cultural en todo el mundo y lo que ocurre en Palestina, el genocidio en tiempo real en Palestina. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en Texto y Contexto, hoy hablando de las acciones culturales contra el genocidio sionista. Tenemos en estudio a dos artistas también en la distancia. Me acompaña Valentina Cabrera, artista y dramaturga, para seguir hablando de esto. Planteábamos en la primera parte de la necesidad de una mayor plataforma para estas acciones culturales. Valentina, ¿cuál es el gran desafío que tienen los artistas y la posibilidad de que a través de redes sociales, a través de cualquier tipo de plataforma que permita alzar la voz en torno a lo que está ocurriendo en Palestina, pues sea imperante, no solamente para la región, sino para el resto del mundo? Tu opinión. Bueno, como decía Joel, la batalla ahora es cognitiva, ¿no? Está acá. Y digamos que el primer enfrentamiento lo tenemos por la mediática, las redes sociales, las falsas noticias, los fake. Pero también hay una realidad que la lograron hacer y controlan la mayoría de nuestras redes sociales, de nuestras plataformas de comunicación, de socialización, incluso del material. Entonces, tenemos algunos países que cuentan con el abrazo o el acompañamiento del Estado en cuanto al reconocimiento del Estado palestino, pero hay otros países donde no, y donde los artistas, los creadores, digamos, estamos en profunda desventaja, hasta incluso de seguridad, ¿no? Donde existe la censura, donde somos perseguidos, atacados, se levantan causas jurídicas en contra de todos aquellos y aquellas que
cualquiera de sus trincheras por la causa palestina. Entonces también como en medio de digamos, de este gran monstruo que ha creado todo esto, cómo nosotros y nosotras podemos escapar, buscar los atajos y también protegernos y sobrevivir, porque estamos poniendo el cuerpo, estamos poniendo la cara, estamos poniendo la voz, y entonces cómo también nos protegemos. Entonces muchos y muchas nos hemos tenido que seguir haciendo el trabajo, pero al calor de la calle, entre las sombras, y hemos buscado otras alternativas para poder seguir visibilizando al pueblo palestino, su lucha, su derecho al retorno y a la autodeterminación, pero también un poco cuidándonos. Porque somos, en definitiva, quienes estamos poniendo el cuerpo, la voz, por la madre de todas las causas, que es la nuestra. Pasamos un holocausto amerindio, pasamos un holocausto africano, un holocausto documentado a la luz de todos y de todas, donde las recreaciones que podíamos hacer poéticas para traer esa realidad ya se disiparon. En la obra que hacemos nosotros hay una imagen donde colocábamos los restos de unos muñecos en arena, y nos costaba como recrear eso hace mucho tiempo, porque no teníamos imágenes, cómo hacíamos, buscábamos relatos, documentales, testimonios, y hoy en día están esas fotos y vemos los cadáveres y los restos de nuestros niños y nuestras niñas escapar de los escombros, y toda acción, todo relato que podíamos que se quedaba como en la poesía, está haciendo tierra. Nosotros lo hacíamos tierra, pero ya lo está haciendo tierra las plataformas, las fotografías, los videos. Entonces, frente a digamos, toda esta información, todo lo que está sucediendo, creo que también uno de los desafíos es cuáles son esas plataformas, cuáles son esos medios, cómo nos protegen, a dónde llegan, porque Gaza, que ahora, antes decíamos que era la cárcel más grande a cielo abierto del mundo, y ahora decimos que es el campo de concentración más grande a cielo abierto del mundo, donde nadie puede entrar ni salir, y es el gran laboratorio de la tecnología, de las nuevas formas de opresión, de genocidio y de control de un pueblo, ¿no? Vemos a madres que han tenido que dar debajo de los drones. Podemos imaginar esto. Creo que se queda minúsculo cualquier impulso que hagamos para traerlo a tierra, ¿no? Porque no estamos allí, ¿no? Pero ante todo, como nosotros como creadores, que tenemos que formar redes, que saber dónde estamos conectados, qué estamos haciendo, quizás cómo vamos amalgamando, cómo nos protegemos ante ese aparato que tiene el control del dominio. Sí, y hay algo particular que rescato rápidamente de lo que dice Valentina, porque es doble el desafío y las consecuencias. Por un lado, la censura, y por otro lado, la seguridad del mismo artista al hablar de la causa palestina. More, la reflexión final para esto. Mira, el artista siempre mira por la rendija donde la sociedad voltea. Y el artista siempre es premonitorio, siempre. Lamentablemente, lo que dice Valentina es cierto. Al principio se veía en eso y después cómo de alguna manera se hizo realidad. Ahora bien, yo creo firmemente en que los gobiernos a favor de la causa palestina, lo primero que tienen que hacer es proteger a sus artistas. Porque la censura, yo puedo no tener censura en Venezuela, pero yo no puedo exponer afuera. Correcto. ¿Por qué? Porque estoy con la causa palestina y porque soy venezolana. Eso es así. Ajá, ¿y de qué vivo? Entonces, si no vendo mi obra, si no produzco arte, ¿cómo lo produzco? Lo primero que hay que hacer es blindar la posibilidad de que los artistas sigan desarrollando y sigan levantando su voz para evidenciar las injusticias del mundo. Sí. Joel.
tu reflexión final. Sí, mira, yo creo que para finalizar podría hablar un poco acerca del planteamiento que hizo Roque Dalton. Hace unos días cumplió 90 años de nacimiento del gran poeta salvadoreño, y él decía en uno de sus discursos que no hay arte aséptico, o sea, no existe el arte neutral. Toda acción artística está bañada del pensamiento de su creador. Por lo tanto, él decía que todo artista que se precie debe comprometerse con el hecho cultural más grande de su tiempo histórico. En ese sentido, el hecho cultural más grande, según lo que dice Morela, con lo que estoy de acuerdo, el hecho cultural más grande de este tiempo histórico es el genocidio palestino, porque es un antes y un después, es un cortapisas de la historia. Entonces, en ese sentido, el artista debe comprometerse con la causa palestina o en contra de la causa palestina, y creará, por supuesto, en ese sentido su obra y su particular forma de ver las cosas a través de su planteamiento artístico, de su planteamiento estético. Pero no hay posibilidad hoy día de voltear la cara y ser neutral. El arte va a decir lo que tú piensas, y en ese sentido creemos que el arte es necesario, imperativo, urgente para seguir mostrando y señalando la voz, levantar la voz por el pueblo palestino. Importante lo que hemos abordado el día de hoy, el debate sobre la acción cultural y lo que ocurre en el pueblo palestino, en la Franja de Gaza, con este genocidio en tiempo real. ¿Usted qué opina? A través de contáctenos@telesurtv.net. Su opinión es importante, el feedback con nosotros sobre este y otros temas que abordamos en Texto y Contexto. Se me termina el tiempo. Muchísimas gracias a ustedes y a Valentina en la distancia, y a ustedes, por supuesto, en sus hogares. Muchísimas gracias. Será hasta una nueva oportunidad.